Vamos a dar comienzo. Yo intentaría que más que una presentación del libro de Pedro, fuera una narración de lo que pasó en 1915, o sea que aprovecháramos a Pedro no tanto para discutir los valores historiográficos, las polémicas en torno al 15, aunque sin duda entraremos en el asunto, pero sí que les diera el panorama del año 15. El año 15 es el año clave de la revolución. Algunos dirán, no, el año clave es el 10 con la insurrección maderista. Otros dirán, no, el 20 con el fin de la revolución armada y el golpe de Agua Prieta. Otros dirán, pero no creo que haya mucha duda en que Pedro acierta cuando decide que el centro, el año clave donde se define la revolución mexicana es el 15. Es el año en el cual las dos propuestas que salen del inicio de la revolución antiporfiriana, de la contrarrevolución huertista, de la revolución confrontada entre el carrancismo y la convención, va a ser el 15, porque además es un año riquísimo en acontecimientos y en conflictos. Y lo que ahí está en juego, aunque no se definirá en el año 15, y ese es el problema de un libro como este, que necesita mucho prólogo y mucho epílogo, y es la cruz de escribir un libro sobre el 15, que tienes que decir, y después, y tienes que decir, y antes, ¿no? Sin embargo, el 15 representa el momento en el que se define el rumbo clave de la Revolución Mexicana. Si va a ser una revolución popular, con arraigo campesino, distribuidora de la tierra, avanzada en términos sociales, o va a ser ese melcocha que construye el carrancismo, obregonismo, haciendo concesiones a la lucha popular, pero manteniendo un modelo de desarrollo pequeño burgués capitalista, más o menos jodido, que va a ir progresando en ese camino en el curso de los años. Entonces, 1915 va a resultar un momento, y creo, insisto, que Pedro acierta cuando decide centrar y escribir un libro sobre 1915. En primer lugar. En segundo, bueno, tenemos el orgullo de decir que 1915 ganó el Premio Nacional de Historia. Es el libro que desde el punto de vista de los premios nacionales, valgan lo que valgan, es el libro del año en términos de la narración de nuestra historia. Y que además ha sido recibido con una extrañísima frialdad por la academia, por güey. No por güey. Porque la academia es culera, hombre. No, es el Premio Nacional de Historia y no causa el revuelo que debió haber causado que le hayan dado el premio a este libro con este tipo de enfoque y este tipo de manejo informativo, sobre todo el manejo informativo. La tercera noticia que quiero dar es que vamos a tener el libro a precio de regalo, porque dado que va a ser ahora una edición nueva en bolsillo, los restos de la vieja edición, la editorial Planeta los va a vender a 90 pesos, a 99, ya me chingaron 9, mientras que vengo de allá para acá, tan solo 3 metros, ya perdieron ustedes 9 pesos. Pero ¿cuántos hay? ¿Solo hay 20? Bueno, pero tenemos refuerzos, ¿no, Lalo? Sí, tenemos refuerzos, más caros. Igual, a 99, a 100. Y además, Pedro nos consiguió ejemplares de su novela, La cabeza de Villa, ¿a cómo? A 100. Y de la camiseta del cura Hidalgo. Bien, hechos estos anuncios técnicos, haré una brevísima disquisición para dejar que sea Pedro el que cuente esta historia sobre Pedro Salmerón. Nos conocemos desde hace un buen tiempo, hemos tenido una carrera de conflictos, combates y luchas contra las formas variables de la oligarquía mexicana en el terreno del debate histórico. Coincidimos
fuertemente con la aparición de mi Pancho Villa y su libro sobre los villistas. Publicó un libro súper interesante sobre los carrancistas, de los que se hablaba poco y se decía menos, porque había una nube que ocultaba el carrancismo, creada por el propio carrancismo. Escribió una novela, La cabeza de Villa, tiene una excelente biografía de Benito Juárez que ustedes pueden descargar gratuitamente en la página de la brigada, reivindicadora profunda del juarismo concebido como una gran coordinación de cuadros del movimiento liberal progresista radical. Eso entre otras obras que ha estado publicando últimamente y las que vendrán, porque es un historiador de los que no se frena y de los que no practica la política de la vaquita. La vaquita es un mecanismo introducido en la Academia Mexicana, que es cuando tienes 22 o 23 años, te gradúas, tienes una maestría y tienes un tema. Y esa es tu vaquita, y durante los siguientes 50 años nomás te dedicas a ordeñar esa pinche vaquita y no avanzas hacia ningún otro lado. Variaciones sobre la ordeñada de la vaquita. Pedro es un historiador que se mueve a lo largo de la historia de México, sobre todo siglo XIX, siglo XX, y esperamos de él la producción de un montón de cosas en un futuro cercano, dentro de este debate por la recuperación de una historia popular. Por último, y ya chole de prólogos, no estamos del todo de acuerdo en la interpretación del 15. Tenemos leves discrepancias que se irán difuminando en el camino sobre la versión de si Villa debió o no debió, la versión de si Zapata y Villa juntos debieron o no debieron, aunque coincidimos plenamente en las interpretaciones de las batallas del Bajío y de la campaña posterior de Villa. Diría para terminar que un mexicano del siglo XXI tiene que saber qué fue el 15. O sea, puedes no saber si Mina era guapo o no era guapo, que sí era guapo. Y pues muy tu gusto, carnal. Que muy tu pinche gusto. Según mi pinche gusto. Pero es que era navarro, chingado, ¿no? Luchador por la libertad, recorrió millares de kilómetros para venir. Si Pedro Moreno fue clave o no clave, al lado de... Pero no puedes brincarte el 15. También guapo, sin duda, Pedro Moreno. Para los jaliscienses que anden aquí enmascarados. Pero no puedes brincarte el 15. No puedes salirte de una reflexión sobre en qué momento la revolución popular empezó a ser derrotada y por qué. Con ustedes, el compañero, amigo, historiador, Premio Nacional de Historia de este año, Pedro Salmerón. Gracias. No están ustedes para saberlo, aunque ya lo van a saber. En realidad, hoy estoy de muy mal humor. De muy mal humor por cosas que han pasado en donde estoy trabajando, en Guanajuato, mi estado, pues casi natal. Y por la paliza que me dejé dar en redes porque solo porque don Eduardo del Río Ríos estaba recientemente muerto, no defendí mi punto. ¿Sí? Por respeto a la persona que era don Eduardo, a quien como persona queremos todos, ¿sí? Y solo por eso no seguí y dejé que me apalearan. Y por otras cosas que Gaby, mi esposa, sabe. Entonces hoy, en realidad no estoy de buen humor. Pero si estoy con ustedes y si Paco presenta mi libro, pues cómo no ponerme de buen humor, ¿no? Ya. ¿Y para qué les hablo del libro? El libro lo van a comprar ustedes, si quieren, y lo van a leer ustedes, si quieren. El libro es un desafío a la versión tradicional de la historia de qué pasó.
Nos han dicho siempre que Pancho Villa y Zapata perdieron porque eran unos pendejos, porque eran un pinche bandolero analfabeta y un pinche indio reaccionario. Eso nos dijeron siempre, y yo traté de mostrar en este libro, no porque se me diera la gana, que en el fondo sí se me daba la gana. No porque se me diera la gana mostrar que no era cierto que un pinche bandolero analfabeta y que un pinche indio reaccionario no podían construir un país. Claro que podían, y mejor que un hijo de puta graduado de Harvard o de Stanford o de Yale o de Duke. ¿Sí? Y yo tenía esa idea, yo tenía la idea de que claro que podían, y de que claro que podían diseñar cosas mejor que aquellos. Y yo tenía esa idea y encontré que sí, que así fue. Que Villa y Zapata sí querían tomar el poder, sí diseñaban la toma del poder y sí construyeron un proyecto de país, y que Villa y Zapata, un pinche bandido analfabeta y un pinche indio reaccionario, eran en conjunto y con su gente y con la gente que los elevó al liderazgo, mucho más chingones que los egresados de Duke, de Harvard, de Yale, de Stanford. ¿Sí? En síntesis, eso es lo que encontré en ese libro. Ojalá lo lean, me gustará leerlo. Se los cuento desde que yo empecé a diseñarlo. Yo empecé a diseñar este libro, lo cuento ahí, desde que recorría en mi bicicleta el cauce del río Laja hace 30 años. Cuando tenía yo 14, 15 y me echaba la pinta de la secundaria para recorrer en bici el campo de batalla de Celaya. Además de todo eso, de que es un libro apasionado, con toma de partido, plenamente subjetivo pero profesional, en el sentido de que muestro lo que encuentro, confronto las fuentes, las presento y las critico, y leo todo lo que había que leer sobre el pinche tema, ¿sí? Más allá de eso, de que muestro con la mayor honestidad personal posible lo que yo encontré, y que sin embargo sigue siendo un libro de partido, y no lo niego ni lo escondo, ¿sí? Pues es un libro de tal modo que, como dice Paco, mis colegas historiadores profesionales pues decidieron que era el mejor libro que se había escrito ese año, ¿no? Bien, hoy que estoy de mal humor por otras razones que no tienen nada que ver con la presentación del libro, que no tienen nada que ver con la... Querría contarles en público algo que nunca he contado en público. ¿Sí? Y es, ¿saben cómo hice amigo de Paco Taibo? Fíjense que yo terminé de escribir mi tesis de doctorado como historiador profesional académico sobre la División del Norte, que, como digo en este libro y como digo en la División del Norte, era un preámbulo a lo que yo realmente quería contar, que es este libro. Termino de escribir mi análisis del villismo, de los grupos del villismo, de las fuentes del villismo, de las razones del villismo, de la gente que se suma a Pancho Villa. Lo termino de escribir, un libro que me llevó 10 años más o menos. Lo presento como tesis de doctorado y busco algún amigo común, consigo el teléfono de Paco y le hablo por teléfono. Me contesta él. Casi toda la gente que le habrá hablado alguna vez por teléfono sabe que contesta él. Si llama en el momento oportuno. Entonces me contesta Paco directamente, ¿no? Conseguí su teléfono, me contesta. Buenas tardes, con Paco Ignacio. Yo soy. Entonces ya, oye, fíjate, me llamo Perengano de tal. Sé que estás escribiendo una biografía de Pancho Villa. Yo soy lector tuyo,
Y acabo de defender en la Universidad Nacional una tesis de doctorado sobre la División del Norte. A lo mejor te sirve. Y me dice, Paco, tráeme la mente a comer mañana a la casa. Tal cual. Me dio la dirección, fui a su casa, le llevo el mamotreto, platicamos, ahí le conté porque lo leía, que es otra historia. Yo había leído a Paco no como historiador. De hecho, yo entré a Paco como historiador muy tardíamente. Yo había leído a Paco primero como cuentista de relatos obreros. ¿Por qué? Porque yo militaba en fábricas en Celaya, Guanajuato, y leíamos un libro maravilloso que ustedes pueden descargar gratis de la página de la Brigada, Irapuato, mi amor, la lucha de las mujeres de la maquila de Irapuato en contra de los patrones, que eran unos culeros, en contra de la discriminación de clase, de género, de sexo, de todo. Y luego otros cuentos que pasaban en algunas fábricas. Entonces lo leíamos en la militancia obrera en los años 80, en el Bajío, leíamos a Paco como trabajo de cultura política. Y luego pues yo leí todas las novelas de Velasco Arán. Si ustedes no han oído Velasco Arán es que no conocen a Paco, ¿eh? Y si no saben por dónde empezar, empiecen o por la primera, que es Días de Combate, que se las están casi regalando ahí, o por la tercera, que es Cosa Fácil, ¿sí? Que también la están regalando a 50 pesos o algo así. Si no han leído a Paco Taibo como novelista policíaco, es que no conocen a Paco. Entonces yo lo había leído así, ¿eh? Ya en Italia, en Alemania, en Francia, así en todos lados lo conocen. Si no han leído a Paco Taibo, o sea, si no saben quién es Héctor de las Corain Shane, es que no conocen a Paco todavía, ¿sí? Entonces tienen que comprar las novelas que de verdad las regalan ahí a 50 pesos. Entonces, la cosa es que entonces yo le platico todo eso, yo te leí tal, y el rato me habla, a los 3 días dice que hay que publicar el libro y ya salió la publicación del libro. Entonces, para decir que pues que desde entonces, aunque nos peleamos, por ejemplo, él cree que Ríos es un chingón, yo creo que no, pero bueno, a propósito. Aunque nos peleemos en muchas cosas, pues hemos trabajado durante casi 15 años juntos, y que a mí me honra enormemente. No quiero hablar de 1915, hombre, más bien sí, si ustedes me preguntan cosas concretas sobre qué chingados pasó en Celaya, en León, ¿por qué perdió Pancho Villa cuando debió haber ganado? Debimos haber ganado la guerra. Pudimos haber ganado la guerra. Pancho Villa planeó ganar la guerra en contra de todo lo que nos dicen. Si platicamos de eso, pues ahí está el libro, de verdad. Y bueno, pues no siempre hay que hablar del libro, hay que hablar de cosas, ¿no? Voy, porque por lo visto hoy quieres andar por las ramas. Hoy quieres andar por las ramas, hoy es un día de Pedro por las ramas. ¿Qué pasó en 15? ¿Qué? Colóquense en el momento. En 1915, vamos a ver dónde lo arranca Pedro, ¿no? Primero, una larga prólogo, se vio obligado, es imposible entrar en seco en el año sin contar de dónde vienen los protagonistas. Luego tiene que contar quiénes son las fuerzas que se van a confrontar en el 15. Luego tiene que contar la convención y cómo se reúnen las fuerzas de la izquierda progresista y cómo se confrontan, ¿no? Cómo al inicio de 15 los carrancistas se hacen con la Ciudad de México, cómo finalmente el desfile de la victoria de Villa Zapata entrando a la Ciudad de México, cómo empieza la confrontación entre zapatistas, villistas contra los carrancistas, que se encuentran de una manera extraña dispersos por el país,
lo cual va a crear una guerra muy extraña, porque aunque pareciera que el eje es la Ciudad de México, Pedro tiene que explicar que no lo es, que para los zapatistas el eje es Morelos y la defensa de los territorios conquistados por las comunidades, y no solo eso, la defensa práctica de la tierra para empezar a trabajarla y producir. Y entonces se producen las grandes confrontaciones dispersas. Por un lado Zapata hacia Puebla, por otro lado Villa hacia todos lados. Villa hacia Monterrey para ir hacia Tampico, quitarle los campos petroleros, Villa hacia Jalisco para derrotar a uno de los grandes ejércitos del obregonismo o del carrancismo, Diegues. Y por último, las derrotas de la División del Norte en las batallas del Bajío, y llegan hasta la historia de la campaña de Sonora y la disolución de la División del Norte, que ya no es en 15, es a final de que pues es diciembre de 15, claro, es Navidad de 15. Todo eso y mucho más pasa a lo largo de un año tremendamente agitado. La gran virtud del libro de Pedro es que se encuentra en una trampa mortal, que es, para poder contar el 15 tengo que contar cómo se llegó al 15, y para poder cerrar el 15 tengo que contar cómo se resuelve después de esto. Por lo tanto, es un libro que está emparedado entre un antes y un después, cuando en el fondo de su corazón lo que quiere es contar el corazón militar del 15. Es un libro de historia militar, pero cuando discutes con los historiadores tradicionales, les dices, ¿y cómo no va a ser un libro de historia militar? ¿Qué querían que fuera? Un año en el que se producen fácil, 20 batallas de primera magnitud. Fácil, de primera magnitud, grandes confrontaciones militares. En Monterrey, en la zona de la Huasteca, Tamaulipeca, en Jalisco, en Puebla, y bueno, toda la curva de las 3 batallas del Bajío, ¿no? Y luego la entrada en Sonora, y luego la disolución. ¿Cómo vas a evadir una historia militar? Pero al mismo tiempo tiene que ser una historia política, porque ¿cómo vas a poder evadir el explicar cómo quedan de un lado unos, otros, y cómo se descompone la convención, que es uno de los grandes misterios de la historia de México? Los que llegan unidos en la convención, termina produciéndose una contradicción a morir final entre Eulalio y algunos de sus generales, o los generales más blandos, que crean una situación de ruptura que impide que de inmediato se lance la gran campaña contra los carrancistas. Entonces tienes que hacer una historia política, tienes que deshacer todas las críticas chafas que se han producido sobre la historia de la Ciudad de México. ¿Por qué la Ciudad de México se volvió el lugar de los salvajes zapatistas y los salvajes villistas? Y eso motivó el surgimiento del obregonismo como forma civilizatoria, el obregonismo carrancista. Tienes que desarmar toda esa parte de la historia. Pero aún peor, tienes que desarmar todas las falsas maneras, como se han contado las batallas del Bajío, que son el eje de la historia de la revolución. Celaya I, Celaya II y León, ¿no? Que se han contado tan mal, que cuando uno empieza a revisarlas en serio, y este es el gran trabajo de revisión, me voy a ver obligado a cambiar 3 capítulos de mi biografía de Villa por culpa de Pedro. Tienes que decir, no ha sido así. La versión que dominaba cuando empezamos a trabajar, Katz, Pedro, yo, Chuy Vargas, la historia del villismo, era una versión verdaderamente pobre. Obregón representaba la modernidad, Villa representaba el atraso, y el choque que se produce en las grandes batallas que definen la revolución, porque la revolución se define en las batallas del Bajío, es el choque de la modernidad contra el atraso. Obregón es los aviones, mentira, Obregón no trae aviones, Villa sí. Obregón es el alambre de púas. Ay, no mamen, el alambre de púas lleva en México desde tardío, el siglo XIX, el principio del siglo XIX, y el alambre de púas en la batalla de Celaya es insignificante. Son
800 pinches metros de alambre de púas, no tienen ni las ametralladoras. Mentira, Villa traía más ametralladoras que los batallones rojos y la presencia del proletariado encarnado del lado del obregonismo, mientras que del otro lado queda el atraso campesino. Mentira de nuevo, ¿sí? Y así, deshaciendo para encontrar la explicación de qué pasó, que no es una explicación sencilla porque es una explicación táctico-militar, ¿sí? ¿Qué lo hace apasionante? Que en la medida en que vas leyendo, te vas metiendo en una historia y te produce la sensación de ¿y ahora qué va a pasar? Es curioso, los que conocemos y hemos trabajado años la historia de la Revolución Mexicana de esta época, sabemos qué pasó. Y sin embargo, cuando lees 1915, la pregunta es ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ganará Villa? Y dice, no, güey, ya sabes que no va a ganar en las batallas del Bajío, por favor. Y la contracarga, cuando Murguía ataca, no debió haber fracasado, y Benjamín Gil sustituyendo a Obregón. O sea, el pasado se lee como presente, que es una de las claves de la historia narrativa. No puedes escribir el pasado como pasado si no te colocas en el momento y te colocas en las tensiones del momento. Reitero, es muy buen libro, aunque hoy no quieras hablar de él porque andes enojado con quien chingado sabe qué, ni me cuentes, ni les cuentes a ellos. Es un gran libro y yo creo que es una piedra angular para aquellos mexicanos del hoy que quieren saber en qué momento perdimos la revolución y los porqués. No para lamentarnos, ya tiempo para lamentarnos tendremos cuando perdamos otras revoluciones, porque seguiremos perdiendo otras y ganando otras. La historia no es de ciclo cerrado, es de vaivenes, sino porque necesitamos de alguna manera construir los lazos de identidad con el pasado que nos permiten decir, estos somos, de aquí venimos y hacia vamos. Yo quise escribir, gracias. Yo quise escribir esta historia desde que era casi niño, adolescente. Lo cuento al principio del libro. Para mí, en un mundo mejor, en un mundo distinto, Villa debió haber ganado la guerra. Como Héctor Priámida debió haber matado a Aquiles. O como, en fin, como Doña Estolia debió haber rajado al charro, ¿no? Como si los héroes siempre ganan, ¿no? Como si Miguel Alemán nunca hubiera llegado al poder y en lugar de Ávila Camacho hubiera sido presidente Francisco J. Mújica. Como si Stalin hubiera perdido contra Trotsky, ¿sí? Y en esas fantasías piensa uno, Villa y Zapata pudieron ganar. Mis grandes maestros fueron como historiadores, y lo digo con toda claridad, porque el Pancho Villa de Paco Taibo fue después de mi libro. Entonces, a mí, Paco no es mi maestro como historiador, es, como lo dije, como gran narrador policíaco y como gran narrador del movimiento obrero, ¿sí? No como historiador. Como historiador nos hicimos amigos después. Mis grandes maestros como historiador son don Federico Katz, que como dice Paco en su libro de Pancho Villa, si no lo han leído con cuidado, dice Paco, hay libros que se hacen contra otros libros y hay libros que se hacen con otros libros. Yo los presenté. Yo tengo el privilegio de haber presentado personalmente a Paco y a don Federico Katz, ¿sí? Y luego que le dijo Paco a Katz, nos hablamos de tú, y don Federico le dice, por supuesto, camarada, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pero yo los presenté, ¿sí? Entonces, mis maestros como historiador son don Federico Katz,
don Arnaldo Córdoba, lástima de su hijo, don Adolfo Gili, y en realidad yo leía sus libros y veía cosas que no me gustaban, pero había cosas que no me gustaban porque ellos habían escrito grandes libros. Si ellos no hubieran escrito los maravillosos libros que escribieron, yo no podría discutirlos. Ni siquiera podía haber pensado en los problemas que se me ocurrían si no los hubieran encontrado en sus libros. Entonces, yo los leía y caminaba Celaya y decía, así como cuentan la batalla de Celaya, no pudo haber sido. No tiene lógica, no funciona. Y el problema es que ellos no les preocupaba lo militar, ellos tomaron la versión, para ellos era muy fácil. Obregón ganó, entonces debe ser como Obregón lo contó. Porque a ellos les preocupaba otra cosa. A don Adolfo le interesaba el sentido general de la revolución. A don Arnaldo le interesaba la ideología y cómo se construye un pinche partido político de mierda que se llama PRI, que nos sigue gobernando. A don Federico le interesaba cómo la Revolución Mexicana influía en todo el mundo y cómo México era parte de la opresión mundial imperialista. No les importaba la batalla de Celaya, y entonces la contaban como la había contado Álvaro Obregón. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas pues Obregón ganó, no importa. Entonces yo los leía a ellos y a otros y decía, no, así no pudo ser. Y entonces me puse a investigar, a leer, a buscar y encontré que en efecto, así como la contaban, no había sido. Y luego pensé, si la batalla de Celaya no fue como nos la contaron, ¿qué tal que la guerra entera tampoco fue como nos la contaron? ¿Y qué tal que el sentido de la guerra tampoco fue como nos la contaron? Y entonces voy encontrando que las cosas que nos habían dicho, que es, los pinches indios no se pueden plantear la toma del poder, porque son muy pendejos y son indios. Los pinches campesinos analfabetas y los obreros no pueden proponer un proyecto de país porque son unos pinches obreros y unos pinches campesinos que no pueden pensar en un país distinto. ¿Qué tal que no era así? ¿Y qué hago? Obviamente, abiertamente parto de un prejuicio, el prejuicio de qué tal que no fue así, pero lo confronto con las fuentes y con los documentos de la época y encuentro que esos pinches indios, esos pinches bandidos, esos pinches obreros, esos pinches desarrapados, podían haber cambiado el poder, estuvieron así de cambiarlo y además tenían una muy clara idea de qué hacer con el poder, es decir, de qué hacer con el país. ¿Y eso qué me enseña a mí? Finalmente yo hago historia desde el presente. Me enseña a mí que nosotros, los pinches indios, los pinches bandidos, los pinches obreros, las pinches amas de casa, los intelectuales desarrapados, los pinches desarrapados, podemos cambiar el país. Yo creo que tenías un problema a la hora de formular 15. Tú eres por formación villista y tenías que contar el enigma de por qué el zapatismo fracasa en la ofensiva hacia Veracruz, y además que se ha vuelto piedra de choque entre los villistas y los zapatistas, no en un sentido de confrontación, sino en un sentido de intentemos buscar la explicación. Hasta ahora se había dado una explicación muy simplona, que es los zapatistas en términos de ejército de masas se repliegan a las cosechas y abandonan como prioridad fundamental lo militar. ¿De dónde te has visto obligado a volver a estudiar la parte zapatista? La villista ya la tenías bastante dominada, pero la parte zapatista te has visto obligado a reformularla, a encontrar las explicaciones. Encontré que es una calumnia historiográfica. Los zapatistas y Zapata jamás rompieron el pacto fundamental con Villa y además, igual que Villa, hicieron lo que buenamente pudieron. En el momento en que hay en Celaya II,
18,000 soldados de Obregón combatiendo a Pancho Villa, hay casi 15,000 carrancistas combatiendo a los zapatistas. O sea, es igualmente importante, igualmente significativo, y el peso ahí lo vamos mostrando. Bueno, esa es la historia que tratamos de contar. El libro es un libro que me gusta mucho, me gustó mucho escribirlo, sufrí. Hubo varios momentos en los que estuve, ahí Gaby, mi esposa, siente, porque sabe ella que estuve a punto de abortar la misión, es decir, este libro no va a llegar a ningún lado. Paco también lo sabe. O sea, de pronto dices, el libro no llega, no termina, no lo agarro, yo sé qué quiero decir, pero no lo sostengo. De pronto se resolvió. En fin, la cosa, ustedes dirán si lo resolví bien o no. Y, por cierto, quiero deshacerme de las camisas de Hidalgo. Yo compré un montón de playeras de Hidalgo Rebelde, que es el Hidalgo que publicitó Paco. Están a 50 pesos nomás para que se las lleven, ¿eh? Llévense un chingo de esas playeras, ya no quiero cargarlas. Ya, gracias. Bien, tenemos 25, 22 minutos, vamos a abrir el debate. Sí. Después, por allá, por acá, por acá. Ahí va un micrófono. Fórmese. Bueno, a ver, dos preguntas. Te brincaste al señor de atrás, perdón, que era el 1. Perdón. Por la velocidad con que se paró levantando la mano, no por otra cosa. Gracias. Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero solamente voy a hacer dos. Una, que ese ha sido siempre un misterio para mí. Se habla mucho, y evidentemente parece leyenda más que realidad, que Zapata y Villa tenían visiones distintas de el problema agrario, porque Zapata es miembro de una comunidad del sur del país y Villa estaba acostumbrado a la pequeña propiedad, y se argumenta que esa fue como una razón para que no se pusieran de acuerdo en la lucha conjunta contra Obregón. Para ahí, contestamos esa y luego haces la siguiente. Va. Sí, Y no. se pusieron en conjunto contra la lucha de Obregón. Sí, estratégicamente Zapata siguió las líneas que dictó Pancho Villa o que dictaron en conjunto. Dos, por supuesto que tenían visiones distintas, pero esas visiones distintas tenían un punto en común. El punto en común era la destrucción del latifundio y luego a ver qué hacemos. Sí, yo creo que el punto clave es, encontramos dos concepciones distintas de la revolución. Una de ellas muy desarrollada por el zapatismo, de devolución de la tierra a las comunidades, destrucción de los latifundios y el control de las grandes haciendas cañeras, construcción de cooperativas, o sea, poder popular bajo un formulario. Y en el norte, fragmentación de las grandes propiedades agrarias, creación de algo muy extraño que se parece al comunismo de guerra de Bukharin, de colonias de soldados trabajando la tierra en colectivo, a viudas a las que se les da la tierra, nacionalización de un montón de cosas, a desarrollo de la educación. O sea, son dos proyectos. La clave es, ¿son proyectos antagónicos? Y la respuesta es no, son complementarios. Responden a dos pedazos absolutamente del país. De hecho, cuando en el 20 Carrillo Puerto empieza a hacer la reconstrucción revolucionaria de Yucatán, es otro proyecto diferente totalmente al villista o al zapatista. Lo que Armando Bartra llamó el zapatismo con mirada al mar es otra propuesta, o lo que algunos de los generales más interesantes como Carrera Torres en la zona de San Luis empiezan a hacer crecer. La clave es, estas visiones diferentes del país son antagónicas, son complementarias, y yo diría que en esos momentos eran complementarias. Porque parten de destruir el latifundio y sobre eso construir otras cosas. Gracias. De veras, para mí ha sido una duda de mucho tiempo.
la otra pregunta. Perdimos en 1915. Al parecer ganó Obregón, ganó Carranza, pero al final, según Aguilar Camín, ganaron los sonorenses. Al final, la revolución. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo se colaron en la Constitución del 17? ¿Cómo se colaron posiciones tan avanzadas como las del 27 y el 123? Sí, la pregunta vuelve a ser correcta. Hay una victoria en la derrota. Eso lo cuento, por ahí tienen otro libro mío que se llama La breve historia de la Revolución Mexicana, en coautoría con Felipe Ávila, que por aquí va a estar. No está. Cobarde, ahí sí. Es una victoria en la derrota. Los carrancistas victoriosos se dan cuenta de que después de una gran revolución de masas tienen que introducir algunas cosas o perder. Sin embargo, hay diferencias. No es lo mismo la revolución agraria, es decir, la destrucción inmediata del latifundio, que El reparto. el reparto agrario Controlado. con indemnización desde arriba y controlado, que es lo que hizo el general Cárdenas, ¿no? Tenemos que hacer un debate sobre Cárdenas. Sí, tenemos que hacer un debate sobre tenemos que Cárdenas. hacer un debate sobre Cárdenas, pero hay una clave que te va a dar la respuesta que es más o menos sencilla. El carrancismo no es homogéneo. El carrancismo tiene una composición muy particular, que es caudillos militares, que son los sonorenses más Pablo González con la división de Noreste, y el caudillo de los caudillos que no tiene fuerza militar, que es Carranza. Por eso en el 20 se lo despachan con tanta velocidad y alegría los sonorenses, ¿no? Y hay una posición menos conservadora, Carranza era muy conservador, que se expresa en el debate del 17. Para entender el debate del 17 hay un elemento clave, que es Zapata está vivo y activo, y Villa está en guerra de guerrillas y guerra, reunir 5,000 hombres y tomar Chihuahua. O sea, la revolución no ha desaparecido, 15 no acaba con ella, revive y vuelve. Bien, en ese sentido, la Constitución del 17 tiene que negociar ideológicamente con la revolución social que está ahí amenazando. Si no le quitas bandera al zapatismo y al villismo, no vas a lograr establecer un régimen con asiento social sólido. Entonces, eso por un lado. Carranza tratando de frenar la Constitución del 17. Si leen ustedes las notas de las conversaciones entre Carranza y Palavicini, son impresionantes. Carranza manda todos los días mensajes a Querétaro de bájenle al tercero, no se calienten, no madren al clero, contrólense, ojo con el reparto agrario, frenando. Y el ala izquierda obregonista mágicamente tiene un pequeño espacio, y ese pequeño espacio lo vuelven central, y logran el tercero, el 27, el 123, ¿no? Con la intervención clave de Mújica. Sí, pero siempre subordinado al Estado. Bueno. Gracias. Bueno, mi primera pregunta, ¿qué era en 1915 el petróleo y los intereses petroleros? El petróleo, una de las explicaciones clave que yo encontré es explicar la guerra no solo con base en los balazos solos, sino en el control de los recursos. En ese momento México es el segundo productor mundial de petróleo y el control de los recursos petroleros es clave en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el control de los recursos petroleros, de la salida de los recursos, resulta decisivo. Una de las cosas que yo traté de aportar es contar la guerra, no nada más desde la guerra, sino pensando que, como se le atribuye a Napoleón Bonaparte, pero creo que lo contó Gengis Khan, o sea, 1000 años antes, la guerra cuesta dinero. Y entonces, pues traté de contar de dónde sale el recurso para los cañones, las armas, los fusiles, dónde los compran, de dónde los traen, y quién controla los recursos, qué recursos. Y se los conté hace unos días en Tamaulipas. Tan importante como Celaya fue que los villistas
nunca pudieron tomar Tampico, que es la clave del petróleo, ¿no? Entonces, también ahí vamos. Señor primero y luego otro hermano. Espera. Bien, buenas tardes. De luego agradecemos tu trabajo, tu esfuerzo. ¿Cómo es que interviene el gobierno norteamericano, que sabemos que de forma sistemática en toda América Latina y en muchas otras partes también del Caribe, por cercanía, han intervenido permanentemente para dividir, para debilitar los procesos de emancipación? En este caso, más allá de lo que ustedes nos narran y nos dicen y nos ilustran, con esos esfuerzos de expurgar la historia, los documentos, ¿cómo es que intervienen de manera permanente los intereses norteamericanos en el proceso revolucionario mexicano? Tienes que entender una clave. El 15 es el año posterior al inicio de la Primera Guerra Mundial. Los Estados Unidos tienen un ojo puesto en Europa y otro puesto en México. No están desarrollando una política intervencionista en Europa. Hasta 15 dudan si reconocer a la convención. Dudan si reconocer o no a Carranza. Medio reconocen, bloquean las armas, las desbloquean, el paso de armas. ¿Sí? A partir de las derrotas de 15 hay un viraje pro-carrancista en la actitud del gobierno norteamericano, que termina de expresarse en la intervención antivillista de 1916, cuando el Estados Unidos interviene militarmente persiguiendo a Villa para matarlo y acabar con el villismo con la intervención de la punitiva de Pershing. Hasta 16. En 15, no saben bien, ¿sí? Sus visiones además son muy extrañas, porque las informaciones periodísticas y consulares no entienden nunca Villa. Unos les gusta mucho, otros lo odian con odio feroz. A Zapata, el Atila del Sur, reciben la información de las industrias norteamericanas vinculadas al azúcar, entonces es un peligro permanente, pero la confusión es enorme. Pero además está la guerra europea. Eso va a permitir un momento de relativa parálisis que se va a romper en 15, cuando, entre otras cosas, permiten el paso del ejército obregonista por territorio norteamericano armado para apoyar a Calles en Sonora contra Villa. Pero ya había perdido Villa la guerra cuando pasa eso. Casualmente, a ver, primero, Estados Unidos no era todavía la primera potencia mundial, estaba lejos de serlo. Estados Unidos tenía un pequeño ejército regular que no era determinante todavía. O sea, no pensemos en Estados Unidos hace 100 años como son Estados Unidos ahora. Y como ha demostrado Frederick Katz en su magistral libro La Guerra Secreta, pues no determinó, como acaba de decir Paco Taibo. Créanlo o no, para bien o para mal, con influencias externas de aquí para allá y de acá para allá, esa historia la resolvimos fundamentalmente nosotros. Si Villa perdió, no fue por culpa de los Estados Unidos. Perdió pues porque ni modo, perdió, así nos toca a veces. Ahí trato de demostrarlo documentadamente, ¿no? La campaña de Sonora, la intervención No, pero ya norteamericana habíamos fue perdido. definitiva, pero Ya era un habíamos coletazo Ya ya habíamos perdido. después de las derrotas Ya del habíamos Bajío. perdido, La ¿no? campaña de Sonora, una locura villista chingoncísima, pero era un coletazo. Sí, con relación a la batalla perdida en Celaya por Villa, ha rumorado, se comenta, que fue por no hacerle caso a Felipe Ángeles. ¿Qué desierto es o cuánto desierto es? Y la otra pregunta es, si había en ese momento conocimiento de la tecnología para crear armas aquí en México, ¿por qué no se hizo? No, La segunda es más fácil de contestar. sí, La tecnología que había la usaron los dos ejércitos al máximo, tanto Obregón como Villa, y la conocían bien.
La primera es imposible. Porque, ¿qué habría pasado si Villa le hubiera hecho caso a Ángeles? Hasta mi libro, la mayor parte de los historiadores han dicho que Villa le debió haber hecho caso a Ángeles forzosamente. Yo planteo lo contrario, pero es hipótesis. Nunca sabremos qué habría pasado si Villa le hubiese hecho caso. Yo planteo, con base en documentos, en fuentes, en números, que Villa tuvo la razón. La respuesta real no la tendremos nunca. Excepto en una cosa. Y ahí vienen nuestras leves discrepancias. Ni tan leves, así. Ni tan leves. Bueno, la batalla de Celaya, la 1 y la 2. Yo tengo la sensación de que hay algunos elementos que no intervienen decisivamente en la batalla. La teoría de las balas de palo que les mandan, las balas falsas con una carga de pólvora muy chica y por lo tanto a 100 metros la bala picaba, las llaman balas de palo, pero no porque fueran de palo, sino porque no tenían distancia de percusión, no avanzaban. Pero no va a ser el factor fundamental. Yo creo sin duda que el factor fundamental es que Villa era incapaz de combatir a la defensiva. En ninguna de las batallas de la Revolución demuestra su habilidad para refrenar, detener y aguantar para el contraataque. Siempre precipita los contraataques. Hay otros elementos, traiciones, ¿no? La más fea, en Celaya 2, donde una parte del ejército villista lo carrancean, pero yo diría tampoco que no son significativos. Y el otro elemento en el que tendríamos algún día que ponernos a discutir con números y hechos en la mano y revisiones es cuándo Ángeles tiene razón, cuándo Villa tiene razón. A lo largo de su compañerismo, desde que Ángeles llega a Chihuahua, discrepan en la manera de conducir las batallas varias veces. Y si uno analiza la cadena de batallas, Paredón, todas las batallas de Torreón 2, descubrirás que en algunas Ángeles tenía razón y en otras que Villa tenía razón. Por ejemplo, Zacatecas Ángeles tenía razón cuando le dice a Urbina cómo preparar el ataque, y cuando llega Villa le dice sí y el otro le dice sí. Y Ángeles diseña la estrategia y la táctica de la batalla de Zacatecas, no hay ninguna duda. Una batalla de progresión, restándole los cerros a las ciudades. Pero en Torreón Villa tenía razón y Ángeles no. Y esto es muy frecuente. Atribuir la sabiduría militar a Ángeles y el arrojo enloquecido a Pancho Villa es incorrecto. No cuadra. En León puede ser que Ángeles tuviera razón, ¿sí? Pero en Celaya 1 plantearon la batalla igual, no había variantes. Ángeles distribuyó la artillería como él pensaba, de acuerdo con Villa. El cerco se hizo como Villa pensaba, las cargas de caballería se dieron como Villa decidía. Que no eran cargas de caballería exactamente, pero bueno. Bueno, cabalgaban con soldado atrás, iban de a 2 en burro y acercaban a la primera línea los infantes, que no eran cargas de caballería en el sentido estricto de la palabra. Pero hay que ir al hecho concreto para amarrarlo. Estas elaboraciones fáciles, Ángeles era el gran estratega, Villa era el ardor y el impulso, sí, no, y sí, no siempre. O sea, vas a encontrar que unas veces uno y otras veces otro acertaron en la disposición táctica. No era fácil, estamos hablando de ejércitos de 25,000, de 30,000 hombres, ejércitos complicados de manejar. Pero más allá de la táctica inmediata frente a la batalla, que era parte de la discusión, las discusiones centrales se dieron en torno al diseño general de la guerra. O sea, en realidad, ante la batalla concreta, discrepaban muy poco. A la hora de dar la batalla en Celaya, en Zacatecas, en Torreón, las discrepancias eran menores. Las discrepancias mayores eran en torno al diseño nacional de la guerra. Y ahí es donde yo creo, donde yo fundamento de alguna manera, donde yo discuto, porque fundamento y discuto para que se siga discutiendo, no porque yo crea que ya encontré la verdad, que en términos generales Villa tenía razón en el diseño general de la guerra, ¿sí? Ahí lo propongo en el libro.
léanlo, discútanme y refútenme porque es para discutir. Queda un hueco interesante y lo venimos desde hace años, villistas dándonos codazos, haciéndonos la pregunta, que es, ¿por qué chingados la convención elige un patán como Eulalio? General de tercera. Obregón, se lo impuso Obregón, se lo impuso ¿Por qué Obregón. conceden a Obregón? Cuando era obvio que el presidente provisional tenía que haber sido Felipe Ángeles y que si Villa hubiera insistido, los zapatistas estaban de acuerdo en que el presidente provisional debía ser Ángeles o ya de perdida Raulito Madero. No, esta es la historia. Ahí va. Dos más allá. Porque si lees las batallas clave, yo te puedo decir, si en el momento en que los villistas están Urbina y Chao sitiando el Ébano para avanzar sobre Tampico, la columna que va de flanqueo por Ciudad Victoria para atacar Tampico avanza, obliga a los carrancistas a retroceder, toman Tampico los villistas, controlan los villistas entonces el flujo de la exportación del petróleo, cambia la ecuación de la obtención de recursos y de presión contra quien surte de material de guerra, que pudo haber cambiado la historia, por ejemplo. O si la ofensiva villista antes de la columna Fierro Garza, si la ofensiva villista del 3 de junio, un día antes de la victoria carrancista en León, tiene éxito, aísla a los carrancistas y el frente carrancista se hunde, que estuvo a punto de pasar, con Álvaro Obregón agonizando, literalmente agonizando, desangrándose por el muñón, y en ese momento se hunde el frente obregonista que estuvo a punto de pasar. Entonces encontramos que fue una guerra mucho más equilibrada de lo que parece y que en algunos momentos se reserva en el campo de batalla. Entonces, ¿qué pasa si se hunde el frente obregonista, Obregón cae preso, agonizando, muere? El ejército carrancista se bate en retirada hacia ningún lado porque Villa les había cortado la retaguarda con una maniobra magistral, en términos militares, magistral, que no reconocemos porque al final no funcionó. El ejército carrancista se desploma y pierden el bajío, la ofensiva, el tempo militar. Pudo haber pasado, no pasó. ¿Sí? Perdón. Sí, perdón. Sí. Yo quiero hacer una pregunta, porque me gustó mucho el libro de Paco Ignacio Taibo, El cura Hidalgo y sus amigos, y me llevó a otros libros. Bueno, antes había leído la historia de la ciencia y la tecnología de la Universidad de Oxford, y en el libro cuarto argumentan que en 1834 se fundó en los Estados Unidos la Colt, y se probaron sus pistolas en la guerra con México, que tuvieron un éxito enorme. Y a partir de entonces, México no produjo armas. ¿Por qué? Eso es lo que quiero saber. Eso es necesarísimo, sí, desde la independencia a nuestros días. Ahora me toca a mí contar la historia, porque la historia es la historia de patria. Toda la revuelta liberal se hace con armas traídas de contrabando desde Estados Unidos. México no tiene producción de armas por razones económicas. No hay dinero para montar una fábrica de armas. La primera fábrica de municiones importante en México es de los años 40 o los años 30, con Cárdenas. O sea, no hay producción. Las innovaciones técnicas del fusil Mondragón es un arquetipo, es una pieza. Pinche fusil Mondragón había uno y se llamaba fusil Francisco Villa. La artillería, no se está produciendo artillería. O sea,
Tecnológicamente, el ejército norteamericano depende desde la guerra contra los franceses del contrabando de armas y vuelve a depender de manera sustancial durante la Revolución Mexicana. Una batalla pinche como Tierra Blanca gasta 1 millón de balas. ¿De dónde sacas 1 millón de balas? Si te pones a recargar a mano con maquinita, son 2 meses de estar recargando, buscando por ahí cartuchos viejos, buscando puntas de bala, armándolas, cargándolas de pólvora que tiene que ser de grano fino. O sea, vale madres. ¿Qué hace Villa, por ejemplo? Zapata, ¿qué hace? Pues las armas las saca de soldado federal muerto. No llegan armas al sur. Y en el norte, pues Villa se roba una mina, saca lana de los casinos de Juárez y organiza una red de contrabando masivo, al grado que cuando su hermano Hipólito va a Nueva York, en las fábricas de armas le ponen bandera roja y él tira de chequera de $1 millón, pero contrabandeadas en las etapas, porque todas estas etapas tienen bloqueos de armamento. Los norteamericanos cierran y abren la frontera, ahora la cierran, ahora la abren, ahora sí se puede importar. Carranza está dependiendo de armas, de municiones europeas, pero claro, la guerra del 14 cierra el grifo. ¿Y a qué van a andarte mandando los beligerantes armamento? Entonces, es una situación eternamente complicada. Los Colts Navies que usa el ejército liberal en el final de la guerra de Reforma, en la parte del combate contra Maximiliano, se cuentan quizá en centenares en un ejército de 25,000 hombres, que tengan 1 centenar, 2 centenares de Colt Navies. Pero además hay que conseguir municiones de ese calibre, porque el otro problema es que los ejércitos revolucionarios mexicanos tenían 15 calibres diferentes de bala, y las balas se repartían de la manera más loca que se puede imaginar. Se abría un cajón lleno de balas y ahí llegabas a decir, no, esta es de Mauser, qué buena onda, y hacías tu saquito de balas de Mauser, porque venían incluso mezcladas. No es nada fácil. La construcción de una industria armamentista implica un grado de elaboración técnica, manufactura, dinero, y nunca se crea hasta muy tarde, muy tarde. La búsqueda de la homogeneidad. ¿Tienen los clientes? Sí. Creo que, bueno. No, el compañero, una última pregunta. Antes de. No, pégate el micrófono. El terreno hipotético. No, pégate el micrófono así. Bueno, así. Sí. Eso. Bueno, me inquieta esta pregunta, no sé si es válida. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado Villa y Zapata? ¿Qué hubieran hecho? Hay una conferencia entera que dimos, que la puedes bajar de YouTube. Lo primero que te digo, y para empezar, es que en lugar de la reforma agraria en 35, se hubiera hecho la revolución agraria en 16. Para empezar, y hubiéramos entrado el auge económico de los 20, con el reparto agrario ya hecho. En fin, creo que ya terminamos. Piénsalo de otra manera. Piensa, el triunfo de 15 Hay un gobierno popular. hubiera dado raíz a un gobierno de los caudillos radicales de la revolución. Todo este conglomerado de figuras que se vincularon, exmagonistas vinculados al zapatismo, caudillos como Carrera, caudillos como los agraristas villistas. Hubiera sido interesante. Hubieran podido construir un gobierno homogéneo de carácter nacional, hubieran resistido los avances de la contrarrevolución, hubieran resistido la reacción norteamericana. Después del 19, Después, de la guerra. es muy complicado, pero sin duda este país hubiera cambiado de una manera radical. El cardenismo se hubiera adelantado 15 años, entre otras cosas, ¿sí? Y no hubiera habido la contrarrevolución callista que vivimos. Lo que sí sabemos es que para mí el villismo y el zapatismo muestran que el pueblo puede organizarse desde abajo, construir proyectos desde abajo, proponer país desde abajo, elegir y apoyar liderazgos desde abajo. Lo que sí sabemos es que podemos cambiar el país, y eso es a mí lo que me enseña esa historia. Les agradezco, y le agradezco a Paco y a la brigada.